Muy buenos días, estimados estudiantes. Reciban la más cordial bienvenida a un semestre más en el Instituto Tecnológico Sudamericano y a la carrera de Administración Financiera. Para el presente semestre, mi persona, la ingeniera Gabriela Astudillo, magíster, se encontrará a cargo de la asignatura de Macroeconomía, tanto para la sección diurna como para la sección nocturno B. En este momento vamos a realizar una lectura analítica y comprensiva del PEA. ¿Qué es el PEA? El programa de estudio de la asignatura. El mismo que ustedes lo pueden evidenciar en el EVA en datos generales, para lo cual vamos a leer la parte más relevante e importante de este documento. Datos informativos. Carrera, Tecnología Superior en Administración Financiera. Modalidad, presencial. Sección, diurno y nocturno B. Nombre de la asignatura, Macroeconomía. Unidad de formación curricular profesional y se encuentra dentro del campo de formación de la integración de contextos, saberes y culturas. Pasamos a la parte inferior a dar lectura a los prerequisitos. Esta materia tiene como prerequisito la asignatura de microeconomía que fue dada en el segundo semestre de la tecnología de administración financiera. El periodo académico que vamos a abordar el presente semestre es de abril a agosto de 2022. Para mayor información, en el caso de que me deseen enviar algún documento o alguna petición, tenemos aquí mi correo institucional, que es agastudillo@tecnologicosudamericano.edu.es. También en el EVA se observa en la parte de datos generales un icono donde dice información con el docente, ¿sí? También pueden escribir por ese medio del EVA o por el medio del correo institucional. Vamos a dar lectura de un párrafo importante de la asignatura. La materia de macroeconomía es impartida en el tercer ciclo de la Tecnología Superior en Administración Financiera. Se encuentra en el eje de formación profesional, la misma que consta de 170 horas, las cuales están distribuidas en 36 de aprendizaje en contacto con el docente, que son las clases síncronas o presenciales que van a recibir conjuntamente con mi persona, 18 horas de aprendizaje práctico experimental, donde el docente realiza actividades en clase, ya sea colaborativas o individuales, donde el estudiante debe participar activamente, y 53 horas de aprendizaje autónomo. Cuando hablamos de aprendizaje autónomo, son las tareas que el docente envía para que ustedes los puedan desarrollar en casa. También tenemos un concepto claro de lo que es la microeconomía, la macroeconomía. El propósito de las asignaturas es formar al estudiante en el entorno en el que se desarrollen las empresas, tanto interno como externo, la evolución de las principales variables macroeconómicas que sirven para determinar los riesgos del mercado a los que se presentan diariamente, la cual será teórica y práctica, ayudando a cumplir los objetivos del plan Toda una Vida, Matriz Productiva y la planificación zonal. Para hacer un pequeño contexto en este párrafo, hablamos de la parte práctica y teórica. Cuando hablamos de la parte teórica, vamos a analizar los agregados e indicadores económicos a nivel global en cuestión de país, como por ejemplo el PIB, la tasa de desempleo, el déficit público, el gasto público, entre otros indicadores que son importantes analizarlos para conocer cómo está nuestro país. También tendremos datos estadísticos para analizar en algunos indicadores y las varianzas entre años anteriores con años actuales. La vinculación de la asignatura con las otras asignaturas del nivel. La asignatura de la macroeconomía corresponde al tercer periodo académico de la Tecnología Superior en Administración Financiera. Esta asignatura tiene como requisito la asignatura de microeconomía del segundo nivel. Además, se relaciona con las asignaturas de Administración Financiera, Matemática Financiera 1, Estadística Aplicada, Contabilidad de Costos 2, Derecho 1, como correquisitos del nivel.
También podemos evidenciar habilidades blandas o soft skill que son muy necesarias para el cumplimiento tanto del estudiante para tener resultados óptimos y tener éxitos en la presente asignatura, los cuales ya fueron analizados en clases. Por ende, vamos a pasar a los objetivos generales y objetivos específicos que también son muy relevantes dentro de la asignatura, los cuales son: objetivo general: reunir, diferenciar y relacionar las variables macroeconómicas en base a las herramientas matemáticas y estadísticas para determinar el crecimiento económico del país. Cuando hablamos del crecimiento económico del país, vamos a analizar indicadores de años anteriores con años actuales. ¿Qué tipos de indicadores? El PIB, Producto Interno Bruto, lo que son el PIB nominal, PIB real, tasa de desempleo, el IPC, Índice de Precios del Consumidor, y otros agregados económicos importantes para el análisis y considerar cómo está nuestro país establemente económico. Objetivos específicos. Tenemos: reconocer los conceptos básicos de la economía y producción mediante el estudio de recolección de información para dar solución a los problemas económicos. Otro objetivo: identificar oportunamente la oferta y demanda mediante la aplicación de técnicas de comercialización para generar un punto de equilibrio en el mercado. Cuando hablamos de demanda u oferta agregada, son los bienes o servicios que ha producido el país en un periodo determinado. Determinar además la elasticidad de la demanda mediante la aplicación de indicadores económicos para determinar la sensibilidad de la producción ante el cambio de los precios. Reconoce la competencia perfecta e imperfecta mediante el análisis de la competencia para determinar el nicho de mercado en el que será demandado y ofrecido el producto o servicio de una empresa. También veremos qué contenidos y subcontenidos se va a abordar para la presente asignatura. Aquí tenemos las fechas del PEA y las unidades. Unidad número 1. Vamos a analizar la macroeconomía en general, la historia, la definición, los objetivos básicos de la macroeconomía, los principales problemas macroeconómicos, herramientas de clasificación y análisis de macroeconomía, la definición de los distintos agentes económicos y cómo actúan y el comportamiento de dichos agentes. En la unidad número 2, analizaremos lo que es la economía en el sector público. Los subcontenidos son: sistema de cuentas nacionales o contabilidad nacional, el gobierno y la política fiscal, la dinámica de la deuda pública y los efectos del crecimiento, ahorro o inversión, el presupuesto del Estado, políticas de estabilización y política del gasto. Dentro de la política del gasto, analizaremos algunos indicadores sociales como son la sanidad, la educación, la defensa, investigación y tecnológica, la seguridad social y el programa de asistencia social. En la unidad número 3, nos adentraremos en la parte de cuantificación y crecimiento de la producción. Definición de la cuantificación de crecimiento de la producción. ¿Qué es el crecimiento de la producción? El mercado de trabajo, el dinero y las políticas. Y dentro de las políticas realizaremos un análisis de las políticas macroeconómicas, política laboral, política monetaria, política cambiaria, política fiscal y política comercial. Finalmente, en la unidad 4, analizaremos los indicadores paso a paso, los cuales son: indicadores económicos, nivel general de precios, las tasas de inflación y los ciclos económicos. La balanza de pago, cuál es el PIB per cápita actual y en años anteriores, el PIB per cápita individual, el índice de precios del consumidor. Aprenderemos a calcular la parte de la tasa de desempleo, el PIB y el índice de precios del consumidor y la tasa de inflación a través de fórmulas y de análisis estadísticos. También la tasa de analfabetismo, tasa de inflación
tasa de empleo y desempleo, riesgo país, la canasta básica, ciclo o fluctuaciones económicas, producción de un país, valor agregado bruto, cadenas productivas de un país y exportaciones e importaciones. También vamos a pasar al punto número 8, que corresponde a el proyecto integrador o evaluación. Para el presente semestre y para la asignatura que es macroeconomía, se evaluará mediante examen bimestral, tanto para la primera como para la segunda unidad. También acá tenemos información a cómo serán calificados y puntuados los trabajos y las tareas. En el punto 13 pueden encontrar lo que es el método de evaluación. Hablamos de 20 puntos para el primer bimestre y 20 puntos para el segundo bimestre. Trabajo autónomo, puntaje 4 puntos. Trabajos autónomos, como les comentaba al inicio del video, son las tareas que el docente envía a sus estudiantes. Trabajos colaborativos, trabajos en relación a exposiciones grupales y trabajo práctico experimental, trabajos individuales que se realizan en clases, como los foros o actuación 100% activa del estudiante. Ahí tenemos los 20 puntos. Y para el segundo bimestre, los mismos trabajos colaborativos, autónomos y práctico experimental. Y posterior, en el punto 14, encontrarán la bibliografía, libros de textos básicos y libros de la biblioteca virtual, donde usted, el estudiante, se puede sustentar y sobre todo ayudar para la realización de las tareas y cumplir de una manera efectiva con lo dispuesto por el docente. Asimismo, informo que este documento, que es el PEA, lo pueden encontrar en el EVA, en la asignatura de macroeconomía, en los datos generales. Sin más que decir, nuevamente reitero la más cordial bienvenida a la asignatura y a la carrera de Administración Financiera. Y desearles el mejor de los éxitos en el presente semestre. Muchas gracias por la atención.